Buenos días. Es bueno estar con ustedes en esta mañana. Tengo muchos electrónicos aquí, discúlpenme. Pero como John dijo, no sé hace cuántos años fue que nos topamos en una conferencia de pastores en Calvary Chapel en Murrieta, California. Pero fue en el área donde se vendían los libros y los pastores pueden ir y checar y agregar libros a su biblioteca. De repente veo una cara familiar en esa parte. Es como, vato, ¿qué haces aquí? ¡Wow, bro! ¿Qué estás haciendo aquí? Y fue un gozo en mi corazón ver lo que el Señor había hecho en la vida de John. Había otro amigo ahí del equipo de fútbol que John había traído a los pies de Cristo, y escuchar ese testimonio fue increíble. Y pues ahora aquí estamos haciendo la obra del Señor. Las historias que hemos podido compartir del camino con el Señor de verdad son una bendición, y es una bendición poder estar aquí. Me gustaría poder compartir de la palabra de Dios en esta mañana, conforme vemos algunos de los reyes. Vamos a Segunda de Crónicas capítulo 14. Como John ya mencionó, hemos estado en Fort Collins, Colorado por 27 años. Celebramos nuestro aniversario este pasado septiembre. Cuando tu esposa está embarazada de 8 meses y te mudas a otro estado, me recordó a la mamá de nuestro Señor, María, cuando estaba en sus últimos meses de embarazo y el decreto de Herodes hizo que fueran de vuelta a Belén a registrarse. Y algo más o menos similar sucedió cuando el Señor dijo, ve, nosotros fuimos, tienes que ir. No importa lo que estés haciendo en la vida, tienes que obedecer el llamado del Señor. Y fue ese llamado que fue tan claro, la ciudad, el momento. FedEx Express era el lugar donde yo trabajaba en California, y tuve que aplicar en un trabajo en Colorado. Y el primero se abrió en Denver, pero tenía que viajar 45 minutos a una hora porque pues nevaba en Colorado. Así que pues yo solo estaba esperando por la oportunidad correcta, el trabajo correcto que se abriera en Fort Collins. Y cuando el Señor abrió la puerta, pude conseguir un trabajo, transferirme, ir allí, y el Señor en su tiempo perfecto nos llevó allí. Mi madre estaba muy dudosa porque, bueno, espérense que tenga primero el bebé y luego múdense. Pero pues no es mi tiempo, es el tiempo de Dios, y Él abrió la puerta, entonces nosotros tenemos que irnos. Hicimos esa mudanza y el Señor nos ha bendecido con 3 hermosos hijos que son todos adultos y que están sirviendo con nosotros en la alabanza. Steven trabaja en el área de sonido y con los niños. Mi hija toca la guitarra y el piano y canta en el equipo de alabanza también, así que es una bendición. Pero ha sido un gozo. ¿Qué puedo decir de mi esposa? Vaya, yo no estaría aquí si no fuera por sus ánimos, su amor, sus instrucciones, la forma en la que ella ministra a las mujeres, el ministerio de los niños también. Todo lo que ustedes puedan pensar es una bendición. Por eso es una bendición poderla tener aquí. Por eso también le llamo Ángel. Tenemos 2 amigos que están de Sandy King, de Fort Collins también. He estado aquí 3 veces en Flower Mound, y Steve ha estado aquí conmigo cada vez. Gracias, Steven, por ser tan gran amigo. Pongan atención entonces, ahora sí vamos. Si ya estás en Segunda de Crónicas capítulo 14, solo quiero leer los primeros 6 versículos como una fundación de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. El título de este servicio es Terminando Bien.
Amén. Versículo 1 de Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 1. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Asa lo sucedió en el trono. Durante su reinado, el país disfrutó de 10 años de paz. Asa hizo lo que era bueno y agradable ante el Señor su Dios. Se deshizo de los altares de dioses extranjeros y de los altares paganos en las colinas. Destrozó las piedras sagradas y derribó las imágenes de la diosa Aserá. Además, ordenó a los habitantes de Judá que adoraran al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedecieran sus leyes y sus mandamientos. De este modo, Asa se deshizo de los altares paganos y de los altares de incienso que había en todas las ciudades de Judá, y durante su reinado hubo tranquilidad. Asa construyó en Judá ciudades fortificadas, pues durante esos años el Señor le dio descanso. El país disfrutó de paz y no estuvo en guerra con nadie. Gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo que estamos juntos, Señor, que cuente para la eternidad, Dios. Que esa voz que habla en nuestros corazones hable con claridad y personalmente y privadamente, Señor, en varias áreas de la vida, Señor, que tú conoces. Tú conoces todo sobre nosotros, no nos podemos esconder. Oro que nos animes y nos des fortaleza. Sé el viento debajo de nuestras alas en esta mañana, conforme nos impulsas a tu presencia en el cielo. Anhelamos ver tu rostro, Señor. Anhelamos ver tus ojos, Señor, los ojos que ven hacia nuestra alma. Oramos, Señor, que tú traigas una palabra de ánimo para terminar bien la carrera a la que nos has llamado. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues por los pasados 5 años más o menos en Israel, cuando Juan y yo hemos viajado juntos, John, nos topamos a un pastor de Calvary Chapel que es varios años mayor que nosotros, es como que de las primeras generaciones de pastores de Calvary Chapel, y empecé a pensar entonces, ellos han sido fieles en el paso del tiempo a pasar a la siguiente generación para hombres como John y yo. Y empecé a pensar, bueno, yo tengo que ser fiel para pasar ese batón a la siguiente generación, a mis hijos y a mi hija. Y este tema de terminar bien ha sido algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Como sabe, nuestro Señor y Salvador, Él estuvo en la cruz, Él tuvo este gran clamor de victoria cuando dijo: está acabado, está terminado. Nosotros podemos decir eso, nuestro Señor terminó bien. Él vino a completar algo que sí terminó a completando, que fue la salvación de nuestra alma y el pago de la salvación de nuestra alma. Podemos decir que Jesús terminó bien, a diferencia de Sean Jackson, el recibidor de Philadelphia Eagles, en marzo o el lunes de la noche de 2008 recibió un pase de 61 yardas, y conforme iba corriendo hacia el gol, él tiró la pelota antes de pasar por esa línea y empezó a celebrar antes de haber cruzado la meta. Y cuando los Cowboys recuperaron eso, les regaló básicamente ese gol. Quiero animarlos, iglesia, que no tambaleen su fe. Lleven su fe hasta la meta. Como podemos ver en esta mañana, como está sucediendo en la mañana, en todo el mundo, en Israel, sabemos que la venida del Señor está muy cerca. Entonces tenemos que terminar bien la carrera que Dios nos ha llamado a correr. En este texto en la mañana, lo que acabamos de leer en Segunda de Crónicas 14, aquí vemos que Dios había levantado a Asa a ser un buen rey
que hacía la voluntad de Dios. Y en contraste a esto, la Biblia también dice en 2 de Crónicas, capítulo 12, versículo 14, si están tomando notas, hablando de otro rey. El hijo de Salomón era Roboán. Y esto es lo que el Señor hace como en resumen de Roboán. Dice, pero Roboán actuó mal porque no tuvo el firme propósito de buscar al Señor. Y si han hecho un estudio de crónicas o de reyes sobre los reyes de Israel y los reyes de Judá, el Señor siempre hace como un resumen de sus ministerios como reyes de dos maneras. O hizo lo que estuvo bien y correcto delante de los ojos de Dios, o hicieron mal delante de los ojos del Señor. Entonces, conforme vemos a varios reyes aquí, quiero llevar su atención a varios que vamos a estar viendo esta mañana, pero deberíamos saber que en el reino norte de Israel había un buen rey que hizo lo que era correcto delante de los ojos de Dios. Pero en el reino del sur de Judá tenemos varios reyes que hicieron como David, poniendo esa fundación, haciendo ese como estándar para el resto de los reyes. Y habían al menos 9 buenos reyes en el reino del sur de Judá, pero todos ellos en algún punto de su ministerio, de hecho en el punto más alto de su éxito y popularidad de su ministerio, todos tuvieron una falla, todos tropezaron de alguna manera en que manchó su ministerio. Y solamente un rey de los 9 reyes de Judá, la Biblia nos dice, nunca tropezó. Y vamos a aprender y ver esto esta mañana al final de este estudio. Pero les voy a leer los nombres de estos reyes. El primero es David, vamos a ver su vida. Leemos ya sobre Asa. El tercero es Josafet. El cuarto era Joás. El quinto es Usías. Número 8 es Ezequías. Y el número 9 es Josías. Se los voy a mandar a John después por mensaje para que los puedan ver. También puedes leerlos en 2 de Crónicas también. Entonces aquí vemos uno solo de los 9 reyes no es mencionado como haberse tropezado. Entonces sabemos que Primera de Corintios capítulo 10, Paul dice que todas las cosas que están escritas y grabadas en las escrituras fueron escritas para nuestro ánimo, para poder aprender y para reprender. Entonces queremos aprender de estos reyes porque muchos de nosotros, de hecho la Biblia nos dice que tú y yo somos un reino, la iglesia es un reino de reyes y sacerdotes. Nos llama realeza, somos hijos del Rey de Reyes. Entonces, muchos de nosotros tenemos responsabilidades en nuestro hogar, como esposos, como el sacerdote de nuestra casa, representamos un rey, como embajadores en este mundo para que el mundo pueda ser reconciliado con el Creador Dios. Entonces tenemos una responsabilidad de representar a Dios apropiadamente y queremos representarlo, y para poder hacer eso necesitamos aprender de estos reyes, algunos de los peligros que ellos experimentaron, algunas de las tentaciones que experimentaron, porque el enemigo, nuestro enemigo, tiene varios trucos debajo de la manga y parece que le gusta usar los mismos trucos para nosotros hoy en día. Entonces tenemos que tener cuidado de poder aprender de estos ejemplos. Y el primero que quiero que veamos es el rey David. Como mencioné, era el rey que puso el estándar para todos los demás reyes de Judá, y todos los demás serían juzgados como de acuerdo a él. Él siguió los pies o las pisadas de David, hizo lo que estaba bien delante de los ojos de Dios, igual que David.
Entonces sabemos que este rey era un hombre que, o sea, era conforme al corazón de Dios. Y me gustaría decir que estaba en seguimiento, como en, persiguiendo el corazón de Dios. Quería ser un pastor de las ovejas de Dios, de la manera en que Dios pastoreaba su corazón. Sabemos que era el dulce salmista de Israel, expresaba su amor por Dios en canciones como tú y yo lo acabamos de hacer conforme alabábamos a Dios en esta mañana. Y sabemos que era un hombre apasionado en su alabanza cuando trajeron el arca de la alianza en el reino de Israel cuando había sido robada por los filisteos. ¿Qué hizo David? Él danzó. Y les voy a mostrar cómo danzó. No se crean. Él danzó como nunca antes con todas sus fuerzas. Él alabó y al Señor y era un gran adorador. Y hizo tantas cosas buenas delante de Dios que Dios prosperó su reino y les dio paz. Y fue así tan prosperado su ministerio que David ni siquiera tenía que ir a batalla, o sea, mandaba a su comandante a que lidiara las batallas y él se podía quedar. Y ahí es cuando se nos dice, a lo mejor David paseando en su balcón o algo así, de que vio a una mujer que se estaba bañando. Y lo que es interesante para mí es que uno de los hombres ayer mencionaba cómo podemos ver y admirar la belleza de una mujer, pero cuando volteas a ver otra vez es una mirada muy peligrosa porque entonces empiezas a tener lujuria y eso es lo que David hizo, empezó a ver con ojos de lujuria y sin duda en su corazón y en su mente. Él está escuchando la voz del Espíritu Santo y diciéndole, David, no vayas ahí, date vuelta, volteate. Y lo que hizo David fue, caray, ¿quién es esta mujer? Empezó a investigar quién es esta mujer y se dio cuenta de que estaba casada de uno de sus hombres al mando que estaba en la batalla. Averiguó que era la nieta de uno de los jefes consejeros, o sea, un buen amigo de él. Y David está pasando por todos estos alto peligro y luces rojas que el Espíritu Santo está poniendo y diciéndole, no vayas más lejos, no la traigas aquí a tu recámara. Y aún así lo hizo y abusó de su poder, de su autoridad como líder, como rey. Y por supuesto, pues cometió adulterio. Y de ahí descubriría que estaba embarazada y tienen ahora que hacer un complot de cómo esconder el embarazo y, Wayne, te voy a comprar una casa y métete allí y emborracha a tu esposo y te acuestas con él y hace este complot y eso no funciona. Y después, pues el siguiente complot es matarlo y comete asesinato. Y tú y yo sabemos que no podemos esconder nada del Señor. Hebreos capítulo 4 nos dice que no hay nada que se esconda de su vista. Todo está desnudo y abierto a los ojos de aquel al que tenemos que rendirle cuentas. Tenemos que caminar en el temor del Señor sabiendo que sus ojos están sobre nosotros. Y es importante saber que David, cuando él cometió este gran pecado, ya no era un jovencito. Muchos estudiantes dicen o estudiosos dicen que en este tiempo en el que cometió este error era joven, pero ya era un hombre grande. Y esto nos enseña que David y los hombres como David, como que son líderes espirituales, gente a la que admiramos, que tenemos que ser sabios, en especial considerando el sexo opuesto. En especial lo que es la tentación sexual. El pastor John me envió recientemente un link o un artículo sobre varios pastores en esta región que han caído y perdido ministerios por esto. Y sin duda, estas son cosas que no solamente sucedieron así por así, pero hay pasos a ese espiral que nos lleva hacia abajo. Y
empieza al no escuchar al Espíritu Santo. A lo mejor, igual que David pasó por muchos saltos y en Gálatas capítulo 6 nos dice, recuerda, nos dice que cosechamos lo que sembramos. Dios no puede ser burlado. Cuando sembramos semillas de discordia, vamos a recoger las consecuencias de esto. Solamente se toma una semillita. No sé si aquí hay alguien que sea granjero o gente que le guste plantar cosas. Yo me acuerdo que como de niño mi mamá compraba semillitas y yo quería plantar zanahorias. Yo crecí en California y me acuerdo que en mi patio delantero planté esas zanahorias y nunca salieron. Eh, en Israel las zanahorias, o sea, crecen preciosas, o sea, igual de grandes que mi brazo, pero plantas esta semillita y puedes cosechar una buena cosecha, pero siempre es en el futuro, ¿verdad? Plantas una semillita en la tierra y sales al día siguiente y todavía no hay nada. Cuando plantas una semillita, siempre es una cosecha futura. Y como a veces, o sea, sabemos que es futura cuando estás sembrando esas semillitas en tu carne y estás involucrado en un pecado secreto y no piensas en el futuro, dices, no me han cachado, no me han atrapado, todavía puedo tontear con esto. Y por eso necesitamos tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios es guardar nuestro corazón y necesitamos que la palabra de Dios esté guardada en nuestro corazón para no pecar contra Él. Y si no estamos escuchando esa pequeña voz del Espíritu Santo que habla en nuestro corazón y nos dice, alto, arrepiéntete y vuelve hacia tu primer amor, vamos a un camino de destrucción, porque siempre cosechamos en el futuro, siempre cosechamos el mismo tipo que sembramos. No plantas manzanas y cosechas naranjas. Siempre cosechas lo que cosechas. Y siempre cosechas más de lo que plantaste. Entonces tenemos que tener cuidado porque no sabemos de qué manera el enemigo va a venir a atacarnos. Entonces tenemos que tener cuidado y estar atentos de cómo guardar nuestro corazón. David también era un hombre apasionado. Hemos hablado de David bailando, danzando. Y sabemos que cuando Natán, el profeta, vino a confrontarlo de su pecado, él respondió con esa pequeña parábola que Nathan le dijo, ese hombre debería de morir, cuando habló de esa historia de el caballero que tomó la oveja de su vecino. Y vemos su pasión aquí y Nathan dijo, tú eres ese hombre. Y confesó su pecado delante de Dios y se arrepintió. Pero David en su pasión nos enseña que aún en nuestro éxito o en nuestros tiempos de descanso, tenemos que constantemente estar a la defensiva, porque cuando nuestras pasiones no están en control, se pueden salir de control y ponernos en peligro. Eh, Hay una frase que dice que las manos flojas o las manos perezosas son herramientas para el enemigo. Y hay una historia en cuanto a nuestros pensamientos que no podemos prevenir al que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero podemos evitar que construyan un nido sobre nuestra cabeza. Entonces es como el control de qué pensamientos dejamos que aniden en nosotros. Un artículo que leí sobre tráfico aéreo, cómo permiten que los aviones aterricen o que despeguen, y de la misma manera nosotros somos ese control aéreo. Nosotros podemos permitir que cosas entren y podemos permitir que hayan cosas de decir, hey, despega, no puedes estar aquí. Y podemos dejar que se vayan y no entretener esos pensamientos. Y es importante que aprendamos eso para ser disciplinados con nuestras mentes. Entonces, nota en este caballero llamado Asa, ya leemos un poco de su historia. Él era exitoso, tuvo un gran inicio a su ministerio.
y el Señor comenzó a prosperarlo, estaba moviéndolo a lugares más altos, rompiendo altares de ídolos y falsos dioses. Y dice que el reino estaba tranquilo y en todas sus áreas estaban en paz por los primeros 10 años. Pero luego en Segunda de Crónicas 14:11 vemos que hubo un, eh, un ejército de Etiopía que vino y quiso entrar en batalla con Asa. ¿Y qué hace Asa? Es temprano en su ministerio y la Biblia nos dice que Asa empezó a clamar al Señor. ¿Y qué hacemos cuando estamos en tribulaciones, estamos enfrentando a un enemigo que es demasiado grande para nosotros? Clamamos a Dios y le pedimos su ayuda, y eso fue lo que Asa hizo. Le dijo al Señor: no, no hay nada que podamos hacer si tú nos ayudas. No importa el tamaño del ejército, tú puedes. Y el Señor peleó por Asa, y los etíopes fueron mandados huyendo. Y aquí es cuando Dios manda a un profeta a animarlo, porque Dios sabía que iban a haber más batallas y tribulaciones en el futuro, y quería que Asa supiera que lo manejó de la manera correcta, al buscar a la ayuda del Señor, aclamando el nombre del Señor. Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1, dice: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed. Dice: Asai, gentil de Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Es lo que el Señor nos dice. Dios está contigo mientras tú estés en Dios. Él te ha llamado a una relación con Él. Y esta es la parte importante de nosotros como cristianos. Es muy importante para nosotros el tener una relación con el Señor. Cuando despertamos es importante decir: buenos días, Señor. O no decir: ay, Señor, ya son los días. Queremos hacer esa relación con el Señor, queremos diariamente venir delante del Señor y reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. Somos solo tus sirvientes, Señor. Como sea que nos quieras usar el día de hoy, quiero estar dispuesto como una herramienta, y tenemos que reconocer quién es Dios y pasar tiempo con Él en su palabra, conforme habla a través de su palabra. Queremos hablar a Él de vuelta, orar y reconocer su fidelidad y pasar ese tiempo de calidad con Él. Y eso es lo que creo que se le está diciendo a Asa. El Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Cuando abrimos la Biblia, estamos pasando tiempo delante del Creador de los cielos y la tierra. Estamos permitiendo que su palabra hable a nuestros corazones, anime nuestros corazones. Y estas son cosas que queremos prestar mucha atención mientras pasamos tiempo en la palabra. Entonces, sabemos que aquí con este profeta Azarías animándolo, pero después en el ministerio de Asa, más o menos en el año número 36 de su reinado, otro ejército vino, el norte de Israel vino a invadir el reino de Asa en el sur. ¿Y qué hace Asa? Hace algo que nunca habría hecho en sus primeros años de ministerio. No clama el nombre del Señor y actúa independientemente del Señor. Y toma dinero del templo, el dinero del Señor, y contrata al reino de Siria para que se hicieran aliados de él en esta batalla. Y el Señor otra vez mandaría a un profeta para exhortar a Asa, y 3 veces encontramos en Segunda de Crónicas capítulo 16 versículos 7 y 8, el Señor le llama la atención. Por cuánto pusiste tu confianza. La palabra confianza aparece 3 veces. 3 clavos, 3 días, un camino al Señor. Y aquí vemos 3 veces el Señor exhortaba a Asa porque no puso su confianza en el Señor, sino en sus propios recursos.
¿quién es el primero el que llamamos cuando nos sucede algo? ¿Es el Señor o tu tío o el pastor o el líder? O sea, deberíamos de llamar al Señor primeramente. Él es nuestro recurso más grande. Y el profeta de Dios habló a Asa en este pasaje famoso, 2 de Corintios 16:9, donde dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Entonces, Dios quiere que nuestros corazones sean leales a Él. Y lo que la vida de Asa nos enseña es que nuestra fe es preciosa para Dios, no solamente el principio de nuestro caminar con Él, sino todo el camino hasta el final, a mitad de nuestro caminar y aún hasta el final de nuestro caminar. Nuestra fe, nuestra relación con el Señor es preciosa para Él. Quiere que confiemos en Él con todo nuestro corazón y toda nuestra alma, mente y fuerza. Todo hasta el final de nuestro caminar con Él. Y es interesante que esto le sucediera a Asa en la parte ya como más final de su ministerio, cuando los recursos en el ministerio empiezan a crecer, cuando las iglesias empiezan a crecer, es cuando también tenemos que tener cuidado, porque tenemos mejores recursos, tenemos una congregación más grande y las opciones son más grandes a veces de lo que necesitamos hacer. Tenemos que entrar en humildad, a depender del Señor de principio al final con humildad, y esto es lo que Asa nos enseña. Entonces, el rey Josafat en su ministerio en Crónicas empieza en 2 de Corintios capítulo 17 hasta el capítulo 21, encontramos un ministerio escrito, y él obedeció al Señor igual que David, siguió los pasos de David, fue bendecido y prosperado, pero se casa con una jovencita que estaba relacionada con los reyes del norte, con el rey Ahab, que era un rey malvado. No habían reyes buenos en el norte, recuerda. Pero él se casó con una de las señoritas, una de las hijas que eran relacionadas con este rey. Entonces el rey Ahab lo invita a un banquete y le propone a Josafat que peleen. Y dice básicamente como que juntos podremos reinar Galilea. Pero aquí tienes a este hombre malo y está invitando a un hombre rey que es creyente, y lo invita, y Josafat dice sí, pues ¿por qué no? Y lo que pasa es que regresa a su hogar y no tiene paz en el asunto. Entonces tiene que regresar y busca profetas para guiarlo y darle consejo. Y aquí el rey Ahab solamente tiene acceso a un montón de profetas falsos, y todos los profetas falsos están profetizando cosas buenas, pero de todas formas Josafat dice: hay cualquier otra persona que podamos buscar consejo. Y Ahab dice: bueno, hay este profeta Miqueas, pero nunca profetiza nada bueno sobre mí, siempre llamándome al arrepentimiento, sin duda. Entonces lo llaman y no profetiza buenas cosas, y exhorta y llama la atención a estos reyes. Y es interesante porque salen a la batalla juntos, y una flecha al azar le entra a este rey, a Será, y lo mata. Pero el Señor manda a un profeta, y este profeta llega a Josafat y dice: si ayudas al malvado, aquellos que odian al Señor. Y esta enseñanza para nosotros es: tenemos que tener cuidado como personas cristianas de no unirnos, no hacernos aliados en fuerzas con aquellos que no son de Dios. La palabra famosa del apóstol Pablo que nos dice
no estén bajo yugo desigual. No se puede mezclar la luz con la oscuridad, entonces tienen que tener cuidado, porque 3 veces, otra vez, segunda de Corintios, de aquí al 20, manda un profeta para llamarle la atención a Josafat porque se alía con un no creyente. Entonces tenemos que tener cuidado de poner atención de esta llamada de atención, esas nalgadas espirituales que a veces el Señor nos manda para recordarnos de que nos ama y nos quiere cuidar y que tenemos que ser obedientes a su palabra. Entonces, estas alianzas que no son del Señor pueden afectar nuestro ministerio y nuestro caminar. Y como hijos de Dios, como el favor de Dios está sobre nuestras vidas, a veces nos atrae a otras personas como que quieren unirse a esto, es atractivo y quieren tener relación contigo y tenemos que aprender a cómo decir no a estas personas, en especial cuando no son piadosas al Señor. Entonces, como hijo de Dios, a veces el Señor nos da paz en cuanto a ciertas circunstancias, en especial si oramos primero. A mí se me hace que Josafat dijo, sí, vamos a hacerlo antes de orar primero y buscar a Dios y buscar su dirección y su paz. Él no hizo eso. Entonces queremos asegurarnos de que oremos primero y no oremos después de que ya nos hayamos comprometido en algo que pues no tenemos paz. Que eso fue lo que Josafat nos enseña. Y número 4, el siguiente rey, segunda Crónicas, capítulo 26, Usías, rey de Judá. Recuerda, él fue el que murió en el ministerio del profeta Isaías en, en Isaías 66, que dice, en el año de Usías, su ministerio duró 50 años. Imagina esto, su popularidad era muy bien respetado. Lo que pasó con Usías, lo que sucedió con su vida, es que se llenó de orgullo y se levantó con orgullo al punto en el que tomó en sus propias manos el entrar al templo y ofrecer incienso, algo que un rey nunca estaba permitido de hacer. Solamente los sacerdotes podían entrar y hacer esa función de ofrecer incienso. Y cuando entró allí, el sacerdote, sabiendo la santidad de Dios y la palabra de Dios, que solamente ciertas personas podían entrar y hacer esta función, empezaron a tratar de sacar a Usías de ahí, y él estaba peleando en contra de ellos, pero el Señor eh, eh, lo juzgó allí por su orgullo. Y entonces aquí nosotros vemos el peligro de la ambición egoísta, la ambición que Dios no te ha llamado a hacer. Y sabemos cómo el Señor condena en las escrituras sobre las ambiciones propias, y Pablo nos dice en Filipenses 2, no hagan nada de ambiciones egoístas. Santiago dice que si tienes amargura y ambiciones y cosas egoístas, vienen del enemigo. No tenemos que hacer nada que vaya más allá del llamado de Dios. Hay un proverbios que dice como tus dones y tu llamado te van a poner delante de grandes hombres, y tus dones y tu llamado, y todos tenemos al menos un don espiritual. Dios nos ha llamado a funcionar de alguna manera con esto, evangelizando con nuestro don, y vamos a encontrar nuestro lugar, y Dios va a usar ese llamado, ese regalo para construir su reino. Entonces tenemos que tener cuidado de estar esperando en el Señor a esas puertas con aquellos que nos tratan de detener, de hacer cosas que pueden lastimarnos o afectarnos negativamente. Y esto es lo que está pasando con Usías y los sacerdotes. Él peleó en contra de eso porque él creyó que él podía hacer esa función
tenemos que tener mucho cuidado de nuestro orgullo y nuestras ambiciones egoístas. Entonces, tenemos el último en Segunda de Crónicas, versículo 27, a Jotán, rey de Judá. Y así es como el Espíritu Santo hace resumen en Segunda de Crónicas 27. Entonces dice, Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios, el versículo 6. Y en contraste a lo que dijimos al principio en cuanto hizo el mal el otro rey porque no preparó su camino delante del Señor. En contraste a esto vemos que Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su Dios. Y en el capítulo 27 en cuanto a Jotán, nunca hay una mención de un tropiezo, de algo mal que hubiera hecho. O sea, podemos decir que terminó bien su carrera. Y yo quiero decir que podemos ser animados en esta mañana. Quiero que seamos animados. ¿Qué significa proponer obedecer al Señor? Está hablando, creo que, de ese tiempo en silencio donde preparamos un camino en nuestras vidas para el Señor y le pedimos al Señor que guíe nuestros pasos y nuestras decisiones y nuestra vida, que nos fortalezca para su reino. Recuerdo que el pastor Chuck siempre nos decía que él oraba, Señor, Padre, bendice los planes que tengo, las citas, pero luego decía esto, y siéntete en libertad de destrozar mis planes, porque a veces va a llegar alguien que va a interrumpir o cambiar tu plan por completo. Y sabemos que oramos para que el Señor se sienta libre de interrumpir nuestros planes. Y a pesar de que hay como distracciones o tardanzas, puedes confiar en que el Señor está obrando en eso también. Entonces vemos que Jotán tenía un tiempo donde él invitaba al Señor a preparar sus caminos, estaba invitando al Señor a dirigirlo y a guiarlo en sus devocionales diarios y tenía un camino conectado con el Señor y trajo mucho fruto. Entonces día a día tenemos que tener esa conciencia de que estamos viviendo para el Señor cada día, somos sus sirvientes y Él es el que nos está usando a nosotros y Él quiere bendecir nuestro caminar. Entonces es importante para nosotros empezar en la palabra y siempre animo a la congregación en Colorado. Damos Biblias como ustedes hacen también y decimos, hey, si no tienes una Biblia, quédate con esa Biblia, léela de tapa a tapa y termínala, y cuando termines empieza otra vez porque nunca podemos agotar la sabiduría de Dios en ella. Cuando yo estaba orando sobre mudarme a Colorado para plantar una iglesia en 1997, estaba leyendo devocionales a través de la palabra de Dios y de la manera en la que Dios confirmó para mí, para mudarme a Colorado, fue un pasaje en Isaías capítulo 40 que estaba en mi devocional para esa mañana. Y yo decía, Dios, danos confirmación de que quieres que nos mudemos. Y ahí en Isaías capítulo 40, versículo 9, saltó de las páginas a mi corazón porque ahí Dios a través de Isaías dice, levántate hacia las montañas, levanta tu voz y no tengas miedo, di a la gente, he aquí su Dios. Y para mí era esa canción de Rocky Mountain High, Colorado, y eso fue lo que yo escuché. Y eso lo pusimos en una de nuestras camisetas, ese versículo, porque fue una confirmación de cómo el Señor nos estaba guiando a ir. Y sabemos Hebreos 4:12 que la palabra de Dios está viva, es poderosa. Mateo 4:4. No vivimos solamente de hamburguesas in and out, pero sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Es nuestro alimento, es nuestra leche, es nuestro maná diario y fresco, es nuestra carne.
es más dulce que la miel, te sacia más que el agua. Y hay todas estas imágenes, es la espada del Espíritu. Entonces la palabra de Dios, necesitas la palabra de Dios en nuestras vidas, que para hacer un ánimo para nuestro caminar. Entonces todas estas exhortaciones de estos reyes son hermosas y tenemos que aprender de ellas. Tenemos que tener cuidado de no repetir los mismos errores porque, mira, el enemigo va a venir y tenemos un enemigo invisible que le gustaría vernos caer, le gustaría ver estos púlpitos vacíos de hombres que han estado enseñando fielmente la palabra de Dios. Él trata de escabullirse y de destruir, y en vez de tirar la puerta y es solamente una rendijita donde empieza a entrar y de repente se abre y se abre y se abre y esas rendijitas son lo que permiten que el enemigo entre a nosotros. Y este pasaje que es muy querido para nosotros, escríbelo, Eclesiastés capítulo 10 versículo 1. Salomón escribe y dice esto: como la muerte vuela, que putrifica los aromas del perfume, así también un pequeño pecado a un hombre que es respetado por honor. Como una mosca, así apesta los perfumes. Es como una botellita de perfume con moscas. Tú no te lo pondrías, o sea, si tuviera moscas. No, póntela tú. Ninguna de nuestras esposas se lo pondría. Y sin embargo, piensa en esto. Tú y yo somos botellas de perfume para el Señor. Segunda de Corintios 2:14 dice Pablo que a través de nosotros el Señor está difusiendo su fragancia. Tú y yo, a donde quiera que vayamos, estamos distribuyendo la fragancia de Dios. Pero qué tan fragantes, qué tan buena esencia, qué tan buen perfume estamos dando. Tenemos moscas que apestan nuestro testimonio y que pueden llevar al futuro a pecados más grandes. Tenemos que tener mucho cuidado aún de las pequeñas cosas en nuestra vida. Amén. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra en esta mañana. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, enséñanos las lecciones que tenemos que aprender. Ayúdanos, Padre, a desarrollar esa sensitividad de tu Espíritu Santo y de su voz que nos guía y nos va llevando hacia tus caminos, tu voluntad. Queremos ser un aroma dulce, un sacrificio dulce, vivo delante de ti. Por tu Espíritu Santo te pedimos que hagas esa obra en nosotros, que nos uses nuestras vidas para hacer un impacto en nuestra cultura. Te pedimos, Señor, que nos llames al ministerio que tú quieres, que reveles nuestros dones y nuestro llamado y nos ayudes, Señor, a ser un instrumento en tus manos para tu reino en estos últimos días. Pedimos tu bendición sobre Calvary, Flower Mount, sobre John y Tamar y de todos los hombres y las mujeres que has puesto aquí en este ministerio para hacer una bendición en esta ciudad, en nuestra comunidad alrededor. Y oramos que derrames tu espíritu sobre Texas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Muy bien, puedes todo ponerse de pie. Vamos a terminar con alabanza. Vamos a tener nuestro equipo de oración. Si a alguien le gustaría que oraran por cualquier cosa, solo quiero darle gracias al pastor Dave. Algo que él y yo, no sé, yo creo que porque nos estamos haciendo más grande, pero hablamos sobre terminar bien mucho y es muy importante, tenemos que ser recordados sobre esto. A lo mejor hay alguien aquí en esta mañana que ni siquiera ha comenzado. Entonces quiero darles la oportunidad en esta mañana de decir, Señor, guía mi corazón. Si tú sabes que tienes una necesidad de Él, pero
tal vez lo has estado rechazando o alejándolo. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día para responder al llamado. Entonces, te animo a que dejes de resistirte y que empieces a rendirte. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado y caído de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios por toda la eternidad. Pero Dios nos ha dado esta invitación de vida eterna para que cualquiera que cree en Él, eso significa que tú pones tu fe en Él, confías en Él. No te perderás y no tendrás vida eterna. Entonces quiero animarte, donde sea que estés, que puedas clamar y decir: Señor, perdóname, soy pecador, ten misericordia de mí. Lo siento, Señor, lléname de tu Espíritu Santo y ayúdame a caminar contigo. Y yo creo que para aquellos que son creyentes aquí hoy, que si hay algo de lo que te tienes que arrepentir, si hay pecado oculto, cosas que estás escabullendo, haciendo cosas que a lo mejor volteas a ver a través de tu hombro, que asegurarte de que no te vea nadie, como dijo el pastor David. Esa rendija se convierte en una puerta completamente abierta, es una garantía. Te tienes que arrepentir. Arrepiéntete ahora, voltéate de eso. Jesús te está esperando con los brazos abiertos, queriendo perdonarte por tus pecados, restaurarte, y esa es la gracia y misericordia de nuestro Señor amado. Entonces, nuestro equipo de oración va a estar aquí. Pueden orar por ustedes. Dios los bendiga.